Madre mía, gente. ¿Están listos para el salseo del día? Porque lo que les traigo hoy con Demet Özdemir les va a volar la cabeza. Sí, nuestra querida Demet, la que nos roba el aliento en cada serie, ha soltado una comparación que ha puesto las redes patas arriba. Y no es una comparación cualquiera. Se comparó con un guepardo. ¿Un guepardo? Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de malo? Pues agárrense, porque la razón detrás de esto es la que ha escandalizado a medio mundo. Para ser honestos, al principio yo también me quedé como, ¿qué está diciendo esta mujer? Pero cuando empiezas a desgranar el asunto, te das cuenta de que hay tela para cortar. Muchos están diciendo que es una tontería, que es solo una forma de llamar la atención. Y sí, de que tenga su punto, porque vaya que sí lo ha conseguido. Pero yo sospecho algo más. Demet, que es una mujer súper observadora y muy consciente de su imagen, no suelta una comparación así por la cara. Tiene que haber un motivo, un mensaje oculto, algo que quiere decirnos o hacernos entender. La idea del guepardo, piensen en ello. Es un animal rápido, ágil, letal cuando tiene que serlo, pero también elegante. Si tú piensas en Demet en pantalla, ¿no es justo eso lo que vemos? Su forma de actuar, su presencia, esa energía que transmite, es como un torbellino. Pero aquí viene lo gordo, lo que ha levantado ampollas. Ella lo dijo en un contexto que ha interpretado muchísima gente como una referencia a su vida privada, a sus relaciones, a su manera de ser en el amor. Y ahí es donde entra el escándalo. Muchos la han acusado de ser demasiado salvaje o incontrolable en sus relaciones, de ser alguien que se lanza, caza y luego se va. Imagínense el revuelo. La gente ha sacado a relucir sus antiguos romances, los ha analizado bajo esta nueva lupa del guepardo y han llegado a conclusiones terribles. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está intentando defenderse, o al menos explicar su forma de ser, de una manera que ella considera empoderadora. Quizás está diciendo, sí, soy así. Soy intensa, soy apasionada, voy a por lo que quiero. Y si eso a algunos les asusta o les parece mucho, pues ¿qué le vamos a hacer? No es fácil ser una figura pública, y mucho menos cuando te expones tanto como ella. Cada palabra, cada gesto es analizado y diseccionado. Y si encima te comparas con un animal que es sinónimo de rapidez y un instinto depredador, pues claro que la gente va a sacar sus propias conclusiones. Piensen en cómo se la ha criticado antes por sus relaciones. Que si era muy joven, que si cambiaba mucho, que si no se tomaba nada en serio. Ahora, con la metáfora del guepardo, ella misma les está dando munición, pero a su manera. Es como decir, sí, soy un guepardo. ¿Y qué? Lo que me fascina es cómo ella, a través de esta comparación, nos está invitando a verla de otra manera. Quizás no como una chica que comete errores, sino como alguien que vive intensamente, que sigue su instinto. Y eso para algunas personas es algo admirable. Para otras es una bandera roja. Y aquí viene lo interesante, ¿creen que Demet fue consciente del impacto que iba a tener esta declaración? Yo creo que sí. Ella no es tonta. Sabe cómo funcionan los medios, sabe cómo reacciona la gente. Entonces, o bien está jugando con fuego de forma deliberada, o bien está intentando ser brutalmente honesta sobre quién es, sin importarle lo que piensen los demás. Lo que está claro es que esta comparación de guepardo ha abierto un debate sobre cómo juzgamos a las mujeres, especialmente en el amor y en sus relaciones. ¿Por qué a un hombre se le llama conquistador y a una mujer se le tacha de inestable o difícil cuando actúa de forma similar? A mí me parece que Demet Özdemir está dando un paso adelante, defendiendo su derecho a ser como es, a vivir su vida con pasión y con la fuerza que la caracteriza. Y si eso escandaliza a algunos, quizás es porque todavía hay mucho que aprender sobre la libertad individual y la autenticidad. Pero ahora quiero saber su opinión, porque esto da para mucho. ¿Creen que Demet Özdemir se comparó con un guepardo para defenderse de las críticas sobre su vida amorosa, o simplemente estaba siendo ella misma de forma muy directa?